Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengan su Biblia abierta hoy en el libro de Job, capítulo 36. Este es el quinto capítulo dentro de la sección narrativa correspondiente a Eliú. En Job, capítulo 35, Eliú estaba intentando responder a dos preguntas que él cree que Job ha planteado. La primera pregunta era esta: ¿cuál es el valor de ser bueno? Eliú pensaba que Job, básicamente, había puesto en duda la justicia fundamental y la razonabilidad del universo y de Dios. Al responder a esa supuesta pregunta de Job, una pregunta que Job en realidad nunca formuló en esos términos exactos, Eliú presentó a Dios como distante y desinteresado. Exageró la trascendencia de Dios y lo describió como alguien no afectado ni comprometido con la justicia humana, lo cual, por supuesto, sabemos que no es cierto, debido al drama que se nos permitió observar en Job capítulo 1 y Job capítulo 2. La segunda pregunta que Eliú creía que Job estaba haciendo era alguna versión de esta: ¿por qué Dios no responde la oración? Al responder a esa cuestión, Eliú impuso una carga terrible sobre el hermano Job. Básicamente dijo que Job, como tantas personas, solo clama a Dios en tiempos de crisis y por interés propio, y que por lo tanto no tiene derecho a esperar que Dios preste atención a oraciones de esa clase. Creo que sería justo decir que Job capítulo 35 nos muestra lo peor de Eliú, y Job capítulo 36 nos muestra lo mejor de Eliú. Así de compleja es la estructura y la teología del libro de Job. De hecho, Francis Anderson, quien es muy crítico de Eliú en el capítulo 35, dice aquí que Job, capítulo 36, versículos 1 al 21, es una declaración más madura y atractiva de teología ortodoxa que cualquier otra que se encuentre en el resto del libro. Él afirma: esta declaración final contiene las mejores y más distintivas ideas de Eliú. Creo que parte de la razón por la cual el capítulo 35 fue tan difícil de leer y estuvo tan lleno de dureza es simplemente porque era abiertamente polémico. Eliú estaba respondiendo y tratando de refutar cosas que él creía que Job había estado diciendo. Estaba en modo debate. Intentaba defender a Dios de acusaciones que pensaba que Job estaba formulando. Y por lo general, no solemos estar en nuestro mejor momento cuando estamos defendiendo algo. Tendemos a exagerar, a reaccionar, a contraatacar. Y todo eso se ve claramente en Job capítulo 35. Pero aquí, en Job capítulo 36, Eliú habla de manera más general acerca de algunos de los propósitos que él cree que pueden estar operando dentro de las experiencias de sufrimiento personal. Y lo que dice es realmente profundo. Él logra ir más allá de una perspectiva meramente punitiva. Es capaz de ver algo más que recompensas por buen comportamiento y castigo por mal comportamiento. Habla de cómo el sufrimiento puede ser usado por Dios para educar, refinar, preparar e incluso convertir a hombres y mujeres. También parece decir que el propósito del sufrimiento depende en cierta medida de la actitud de la persona que lo experimenta. Si eres obstinado y resistente, puede convertirse en castigo. Puede funcionar de esa manera. Pero si eres humilde y moldeable, puede conducir al crecimiento, a la bendición y a la promoción. Todo depende de cómo lo recibas. Una vez más, esa no es toda la verdad, pero probablemente es la perspectiva más avanzada que hemos encontrado hasta ahora. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Eliú continuó y dijo: espérame un poco, y te enseñaré, porque todavía tengo palabras en defensa de Dios. Tomaré mi conocimiento de lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque de cierto mis palabras no son mentira, el que es perfecto en conocimiento está contigo.
Mencioné en Job capítulo 34 que parecía que la multitud estaba comenzando a inquietarse y quizás incluso a dispersarse. Habían venido a escuchar a Job, habían venido a escuchar a los 3 famosos sabios. Pero, ¿quién era este joven atrevido exigiendo su atención? Aquí nuevamente Eliú parece suplicarles que se queden un poco más y escuchen algo más de lo que tiene que decir. Espérame un poco, tengo algo que decir. De cierto, mis palabras no son mentira. Ahora, para captar su atención, o porque realmente lo creía, afirma que obtiene su conocimiento directamente de Dios. Sus palabras tienen una perfección peculiar porque, según él, en un sentido especial, son palabras de Dios. Volveremos a hablar de esto al final de su discurso, después de Job capítulo 37. Pero debemos notar aquí que Eliú está reclamando una especie de autoridad carismática. Está diciendo que habla por Dios. Afirma haber tenido sueños que le otorgan entendimiento especial. Pero nosotros sabemos que no es así, porque sabemos lo que realmente está sucediendo. Tremper Longman el tercero resume esto de manera útil cuando dice: Eliú, en resumen, atribuye a Dios pensamientos que en realidad son solamente suyos. Y eso forma parte del mensaje en la presentación literaria del libro. El libro de Job, tal como está organizado, parece estar señalando que cuando no encontramos respuestas por medio de la razón y la racionalidad, a veces recurrimos al misticismo y al espiritualismo. Pero al final del día, los sabios ancianos y el joven carismático están diciendo esencialmente lo mismo. Y ninguno de ellos está diciendo toda la verdad. La verdad completa no será revelada hasta que Job escuche directamente la palabra de Yahweh. Por ahora, es suficiente saber que Eliú está perdiendo a la audiencia y que está reclamando para sí una autoridad extraordinaria basada en una supuesta revelación mística. Versículo 5. He aquí que Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Poderoso es en fuerza de sabiduría. No dará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Aquí Eliú reafirma su visión proverbial del mundo. Dios derriba al impío hasta el polvo, pero mantiene su mirada sobre el justo para prosperarlo y establecerlo. Pero en el versículo 8, admite ciertas anomalías temporales dentro de ese patrón general. Y si están presos con grillos y sujetos con cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta también el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la maldad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. Aquí Eliú reconoce que Dios puede usar ciertas formas de sufrimiento como herramienta de comunicación, como técnica de refinamiento. Puede permitir reveses para señalar que una persona se está inclinando hacia la arrogancia y la autosuficiencia. Él abre su oído a la instrucción y los llama de vuelta a la humildad, a la piedad y al deber. Si responden correctamente, los restaura. Pero si no escuchan, comienzan a experimentar las consecuencias de su obstinación. Versículo 15. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Detengámonos un momento aquí. Ese versículo es, en mi opinión, el punto más alto de toda esta sección. En la aflicción despertará su oído. Ese es un gran versículo. Ese es un versículo sólido. No es lo que está ocurriendo en el caso específico de Job, pero sí es algo que Dios hace con frecuencia en la Biblia. El rey David dice en Salmo 119, versículo 67, «Antes que fuera yo afligido, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra». Y también en Salmo 119, versículo 71, «Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos».
David está diciendo que fue como las personas que Eliú describe. Se estaba desviando, se estaba volviendo orgulloso. Y entonces Dios usó una aflicción medida cuidadosamente para despertar su oído. Juan Calvino también apreciaba esta sección. En un sermón sobre este pasaje preguntó: ¿cuál es el propósito de nuestras aflicciones? Es hacernos sentir nuestros pecados. En tiempos de prosperidad somos ciegos. La prosperidad puede ser como embriaguez que adormece el alma. La aflicción, decía él, es la verdadera maestra que conduce al arrepentimiento. Y como pastor, puedo decir que muchas veces así es exactamente como Yahweh obra en el corazón de un hombre. Especialmente en los hombres. Son orgullosos. Piensan que todo está bien. No quieren consejo. Y luego su matrimonio se rompe, o sus hijos se extravían, o su negocio fracasa, y de pronto ven quiénes son realmente. Y llegan a odiar los pecados en los que antes se complacían, y se arrepienten, y son salvados. Y caminan cojeando, pero caminan con el Señor. Gracias sean dadas a Dios. Versículo 16. Asimismo te apartaría de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro, y lo que se ponga en tu mesa será lleno de grosura. Pero luego advierte que Job está en peligro de burlarse y hablar imprudentemente en su búsqueda intensa de justicia. Más adelante, en los versículos 19 al 23, Eliú advierte a Job que no intente huir del proceso. Dios sabe lo que está haciendo. En lugar de quejarte por lo que has recibido, busca la lección y la oportunidad de aprendizaje dentro de ello. Ese sería un consejo perfecto en casi cualquier situación imaginable. Solo que no aquí. En este caso particular, no hay una lección que Job deba aprender. No es de eso que se trata esta prueba. Sabemos por Job capítulo 1 y Job capítulo 2 que está ocurriendo algo completamente diferente. Finalmente, en los versículos 24 al 33, Eliú llama a la contemplación y a la adoración de la majestad de Dios. Habla del poder de Dios en la creación, de la lluvia, de las nubes, del relámpago, del trueno. Dios gobierna sobre todo. Y en efecto, eso es verdad. Suena muy parecido a lo que leemos en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sí, entendida correctamente, la aflicción puede ser causa de gozo. Pero también existen los cantos de lamento en la Biblia. Pensamos, por ejemplo, en Salmo 88. Oh Yahweh, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Eso suena exactamente como lo que Job ha estado diciendo todo este tiempo. Entonces la pregunta es, ¿en cuál canto estás tú? Estás en el canto que Eliú cree que Job debería cantar, el de Santiago capítulo 1, donde agradeces que la prueba esté formando tu carácter. ¿O estás en el canto de Salmo 88, donde no tienes idea de lo que está ocurriendo y todo parece oscuro? La Biblia da espacio para ambos cantos. Por lo tanto, debemos ser cautelosos en nuestro cuidado pastoral hacia personas que sufren. Podemos preguntar si hay un propósito formativo o preparatorio en su dolor. Podemos preguntar si Dios está despertando su oído por medio de esa aflicción.
Pero debemos recordar que no toda aflicción sirve ese propósito, y debemos dejar espacio para el lamento. Las personas heridas tienen derecho a clamar a Dios, y Él no está tan distante como Eliú ha sugerido. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él es Jesús, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.